a todos, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Espero que todo vaya genial, que todo vaya fenomenal. Aquí estamos en un nuevo vídeo y dentro de nada veremos y reaccionaremos a los 30 detalles alucinantes de God of War Ragnarok, que muchos de vosotros me lo habéis pedido. Lo que pasa es que es un vídeo largo, es mucho tiempo, entonces como tengo que estar ahí con todos los sentidos puestos en el vídeo, pues ahora mismo no puedo, pero en breves estará publicado. Que además Julen es un crack, es un máquina. Entonces, si no os parece mal, hemos visto un vídeo con las referencias al pasado de Kratos explicadas. Entonces, si no os parece mal, lo vamos a ver juntos, lo vamos a compartir juntos y allá vamos, no nos vamos a alargar más, vamos a cambiar la escena, ponernos los cascos y darle al play, claramente. Estas son todas las referencias al pasado de Kratos explicadas, desde cómo perdió sus poderes hasta grandes referencias a sus batallas en Grecia. Tengo la memoria en una súper conversación floja. opcional, Kratos prácticamente confirma que los dioses griegos eran mucho más poderosos que los nórdicos, e incluso él menciona que ha perdido parte de sus poderes con el tiempo. Aquí Freya explica: yo os voy a decir una cosa, yo pienso que tanto los dioses griegos como los nórdicos son muy poderosos, no dejan de ser divinidades. Lo que pasa es que Kratos evoluciona. Kratos pasa de ser un semidios joven, arrogante, lleno de rabia, de ira, con ganas de vengar la muerte de su familia. El Kratos del nórdico, el nórdico, pues tiene una familia, empieza a actuar como padre y tiene más que perder que ganar. Por eso se muestra a veces tan pausado y no quiere luchar, no quiere pelear, que al final lo hace por culpa de Atreus, su hijo. Pero él ha aprendido, ha ganado experiencia y se ha dado cuenta de que la violencia no va a ninguna parte, aunque al final sí es necesaria. Que posiblemente los poderes de los dioses estén ligados a su tierra, por lo que la explicación del por qué Kratos era más fuerte en Grecia era porque sus mismas tierras le permitían tener más poder. Así que sí, se nos confirma que Kratos era más fuerte en la trilogía original de God of War. Hermano, quería preguntarte, tu tierra natal, escuché que allí los dioses poseían todos los poderes que pudieras imaginar. Relámpagos, fuego, todo el paquete. Como yo, durante muchos años. Oh, ¿por casualidad recuerdas algo de esa magia? No, traté. Freya dijo que la magia está ligada a la tierra. Al morir tu tierra natal, puede que tus poderes se hayan ido con ella. Cuando Kratos descubre... Es interesante, mira, no me acordaba yo de este diálogo, no sé si lo logré alcanzar, de todas maneras tengo que revisarlo, tengo que volver a jugar y tragármelo enterito al 100%, pero sí que es verdad que, por ejemplo, la magia está ligada a la tierra y esa es la diferencia de los Vanes y los Ases, que los Vanir están más dedicados a la fertilidad de las tierras, de los mares, y con ellos está la magia. Una magia que luego aprende Odín, que es un Aesir. Y otra cosa que me parece muy curiosa y me parece realmente interesante es que esa manera de ver a sus dioses, de ver esos eventos, esos acontecimientos divinos, influye muchísimo el clima, influye la geografía, la orografía, y no vamos a negar que, por ejemplo, los germanos y los nórdicos viven en una tierra complicada, viven en una tierra hostil, y por eso sus dioses son más guerreros, tienen quizás un carácter más agresivo, esa violencia de Thor contra los gigantes, puede venir eso de que viven en un ambiente muchísimo más complicado para el tema de alimento, la supervivencia yo creo que todo eso influye, obviamente, en su cultura. Sobre que Freya y su hermano están resentidos el uno con el otro, este intenta convencer a la reina Valquiria de que la mejor elección que puede hacer es intentar hablar con su hermano antes de que sea demasiado tarde.
Estos explican que Kratos ve reflejado su pasado con Deimos, quien había sido secuestrado por los dioses griegos, pues existía una profecía en la que se mencionaba que un guerrero marcado sería el responsable de la caída del Olimpo, así que para evitarlo, Ares aprisionó erróneamente al hermano de Kratos en los dominios de la muerte. Deimos creía que Kratos vendría en su rescate, pero con el tiempo su esperanza comenzó a desvanecerse y empezó a odiar a su hermano, pensando que lo abandonó. Para cuando Kratos logró rescatar a Deimos, ya era demasiado tarde, pues el dios de la muerte, Thanatos, lo mató al poco rato de que los espartanos se reunieran de nuevo. Este enojo que sientes por tu hermano, lo conozco bien. ¿Tienes un hermano? Su nombre era Dimos. Cuando éramos niños, fue secuestrado por 2 dioses obsesionados con una profecía. Los dioses de mi tierra natal casi no dejaron sobrevivientes, así que para cuando descubrí que él se había salvado, ya era demasiado tarde para enmendarlo. Se envenenó de ira contra mí, pero nunca dejé de amar a mi hermano. Nuevamente, mientras Freya le reclama a Kratos por matar a Baldur en el juego anterior, ella le dice que él... A ver, vamos a ser sinceros. Realmente el hecho de que la humanidad quede destruida no es culpa solo de los dioses, sino del mismísimo Kratos que iba matando por ahí para conseguir almitas, y orbes verdes. A mí no me fastidiéis, orbes verdes, no, orbes rojos. Pero cierto es que la escena de Deimos, que es del Ghost of Sparta, si mal no recuerdo, cuando tiene el enfrentamiento, ese combate contra Tánato, que realmente se les representa como el dios de la muerte, como algo malo, como agresivo, como violento. Realmente Tánato es el dios de la muerte, pero la muerte no violenta. Por eso se le ve acompañado de su hermano, entre comillas, gemelo, mellizo, Himnos. ¿Por qué? Porque muchas veces Tánato actúa cuando es de noche, cuando se está durmiendo. Él no conoce el sufrimiento de perder a un hijo, y Kratos la corrige diciéndole, sí, pero yo sufrí más, y le menciona que en Grecia, él mismo asesinó a su familia por culpa de los dioses. Esto es una referencia a un flashback que podemos ver en God of War 1, donde Ares engañó a Kratos para quemar una aldea, en la que sin saberlo, se encontraban su esposa y su hija. Como castigo a esto, el oráculo de la aldea maldijo a Kratos haciendo que las cenizas de su familia se quedaran pegadas en su cuerpo para siempre, dándole ese aspecto fantasmal. ¿Crees que siquiera puedes comenzar a entender el dolor de perder? Es verdad, menuda conversación, cierto. Lo sé. ¿Hubo otro? Antes de Atreus. Su nombre era Calíope. Calíope. ¿Qué sucedió? Fue hace mucho tiempo. Al servicio de un dios cruel. Me engañaron para que destruyera una aldea, sin saber que mi propia esposa e hija estaban allí hasta que su sangre manchó mis manos. Juré venganza. Eso es... No puedo imaginarlo. Vengué su sangre miles de veces e incendié el Olimpo por completo. Ahí está. Pero la culpa no desapareció. Cuando buscamos a las Nornas, Kratos... Otra cosa importante, que realmente el culpable siempre va a ser Kratos, porque si no hubiera pactado con Ares y hubiera perdido la batalla, pues su hija Calíope y su mujer pues seguirían vivas, pero él, por querer ganar el combate contra los bárbaros, hizo todo... Es que fue él el culpable. Que luego los dioses lo chantajearan y jugaran con él como si fuera un títere, sí, que en eso son culpables todos, desde Ares hasta Zeus, pasando por Atenea, pasando por Poseidón, por Hermes, que también, por ejemplo, Hermes o Helio no dejan de ser peones de Zeus, pero bueno. ¡Ojo! Muchísimas gracias por esas espartanidades, Jope. ¡Qué grandes! menciona que lo más parecido a caballos mágicos que caminan en el agua son los hipocampos, Mira, la y que mejor estos escena. servían al dios de los mares. Poseidón era uno de los dioses olímpicos más importantes, y Kratos se encargó de darle en su madre en God of War 3, concretamente quitándole los ojos. Caminazo. Está muy bien enfocado este vídeo, me está gustando mucho. Acordaos eso de que los hipocampos eran unas criaturas marinas que algunos dicen que era mitad caballo, mitad
mitad pez. Otros dicen que podía tener como una especie de patas de cangrejo. ¿Sobre el agua? ¿Sí? ¿No hay corceles acuáticos místicos en Grecia, hermano? Había hipocampos. Servían al dios del mar. Peleé contra uno sobre un titán. En una conversación secreta, Kratos Como un menciona que un kelpie. oráculo de Grecia predijo que el Olimpo El caballo que aparece en el God of War Ragnarok es un kelpie, total. sería llevado a la ruina por culpa del dios de la guerra, así que ayudó a Kratos en su viaje para matar a Ares y librarse así de su lazo con él. Sin embargo, el oráculo no tomó en cuenta que Kratos se convertiría en el nuevo dios de la guerra y que finalmente él sería quien acabara con el Olimpo. Esto es una referencia al argumento de la trilogía original de God of War. En el primero, Kratos mata a Ares y se convierte en el nuevo dios de la guerra. En el segundo, empieza una guerra personal entre Zeus y Kratos. Y el tercero es el culmen de la guerra entre el Olimpo y el fantasma de Esparta. Otro ejemplo de cómo las profecías se cumplen cuando uno las intenta evitar es lo que mencioné antes sobre Deimos, donde los dioses secuestraron al hermano de Kratos, alimentando con ello su odio hacia los dioses. Otro ejemplo es que Zeus fue infectado por el miedo que estaba encerrado en la caja de Pandora, lo que alimentó su paranoia contra la profecía de Kratos derrocándolo del Olimpo, y eventualmente, ese mismo miedo fue el motor que alimentó la ira de Kratos, y que posteriormente lo condujo a matar a su propio padre. No olvidemos que, por ejemplo, en la mitología griega también existen profecías. Se consulta al oráculo, el oráculo dice una serie de palabras sin sentido que luego, pues, digamos que se traducen, que tampoco tienen sentido. Pero lo más curioso es que esas profecías, que Zeus tenía conocimiento de ellas, intentó evitarlas a toda costa, como pasó con Aquiles, que el hijo de Tetis, que sería más poderoso que su padre, o que, por ejemplo, de que el segundo hijo de Metis y de Zeus pues sería más poderoso que su propio padre. Pero es algo que acabo de verlo. Se acaba de encender la bombilla, la chispa, y que pudiera ser que esa grieta, ese crack, esa, digamos, esa brecha que ve Odín, pudiera ser la caja de Pandora. Es que pudiera ser, porque ayer se mencionó en el directo, se mencionó en el stream, pero ojo, cuidado, ahora se puede plantear, ¿sí? No, en Grecia había distintos oráculos, sí. Hermano, sobre... Por ejemplo, el oráculo de Delfos se supone que está construido sobre el refugio, el lugar donde estaba Pitón y que mató a Apolo. Los oráculos de tus tierras... Con los famosos juegos y de funerarios y demás. ¿Tenían algún plan? No dudo que hayan antepuesto sus intereses. Pero según mi experiencia, podían ser fácilmente engañados por sus propias profecías. ¿Sería una experiencia específica, hermano? La profecía te mata. Una vez busqué al oráculo. Quería un medio de romper mis lazos con Ares. Una sacerdotisa tuvo visiones que le mostraron que el Olimpo sería llevado a la ruina por el dios de la guerra. Por eso me ayudó, con la intención de socavar a Ares y proteger su reino. Ella no previó que yo lo mataría. Claro, es que él iba a ser el dios dios de... Claro, él iba a ser el dios de la guerra. Demostré que su visión de perdición era correcta. Así que el oráculo trajo el mismo futuro que quería evitar. Exacto. En una de las misiones secundarias, Atreus le pregunta a Kratos por qué no ha abandonado las espadas del caos y tanto las odia, a lo que Kratos responde que a pesar de odiarlas son bastante útiles en combate, además de que ya había intentado deshacerse de ellas en el pasado. Esto es una referencia al argumento de los cómics God of War Fallen God, en el que se nos cuenta la historia de cómo Kratos vagó por el mundo antes de llegar a las tierras nórdicas, y de cómo cada vez que intentaba deshacerse de las espadas del caos, ¡volvían! Estas siempre aparecían de nuevo a su lado. Por ejemplo, alguna vez intentó lanzarlas a un río, solo para ver cómo estas espadas aparecían de nuevo a su lado después de dormir. Esto sucede porque las espadas del caos están atadas a él, y son una maldición que le recuerdan su pasado como el fantasma de Esparta. Esta es la razón del por qué conserva las espadas debajo de su casa, simplemente porque no puede deshacerse de ellas, y porque no quería que su hijo las viera. Padre, quería preguntar... Están comentando en el chat una cosa, Kinkisame, que
que Kratos rompió el telar de las Nornas al no morir. Por tanto, podría esa brecha haber sido abierta por ellas. Puede ser. Kratos se volvió a la muerte porque fue el único ser en matar una divinidad. Cronos destronó y castró a Urano. Zeus desterró y encerró a Crono, pero Kratos sí lo mató. Por eso lo llamamos la cratomaquia. De algo sobre tus espadas. Las de tu tierra natal. ¿Qué hay con ellos? ¿Por qué no las tiras? Vi la forma en que las miras a veces. Como si fueras a... No lo sé. Como si las odiaras. A ver, vamos a ver, que Unas tiene cosas más cicatrices. detestables tienen uso. Ay, de Atreus, tan Además, spoileado para unas lo cosas. intenté. Volvieron. Kratos recuerda sobre la vez que mató a la reina de las Gorgonas. Esto es una referencia al primer God of War, en el que Kratos consigue uno de sus primeros poderes en el juego decapitando a la Medusa. Kratos, cuéntame sobre algún adversario de tu tierra natal. Será muy útil entender más tus tácticas de combate. Medusa. Estaba Medusa, ¿Quién la reina petrifica? de las Gorgonas. Su mirada convertía a los hombres en piedra. Un espejo haría que sus poderes se vuelvan en su contra. O podrías cortarle la cabeza, aunque es más difícil. ¿Cuál elegiste? La difícil. Olvida lo que pregunté. En el reino de los elfos, Kratos habla sobre la caja de Pandora y de Hefesto. Es que si lo analizáis bien, Kratos es una mezcla de todos los héroes griegos. Teseo, Perseo, Heracles... Todos. Quien en God of War 3 se nos revela que creó la caja de Pandora para guardar ahí todos los males del mundo, y la llave la hizo en la forma de una hermosa niña que más tarde adoptaría como su propia hija. En la caja de Pandora se encontraban todos los males del mundo, pero Oye, si quisiera Pandora matar a Kratos y luego sea la jefa final, ¿os imagináis? también se encontraba la esperanza, el cual era el poder que, entre otras cosas, permitía matar a los dioses. El destino de estas criaturas me recuerda Pues a igual una la caja de historia. Pandora, ¿eh? ¿Ah, sí? Hubo una vez un herrero a quien su rey le ordenó construir una caja que pudiera contener todos los males del mundo. Pero ningún metal podía contener semejante poder. Así que el herrero utilizó la llama de... Kratos, ¿acaso es una historia para aliviar mi pena? Tal vez sea solo una historia. Para pasar el tiempo. Sí, 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 Aprecio el sí. sentimiento. Que se lo digan a Hefesto para pasar el tiempo. Bueno, tus historias, ¿Qué hay de mis historias? yo no las llamaría consoladoras. Es justo. Mimir cuenta mejores historias. Aquí fue donde Kratos ya se liberó. Los días de las fábulas lacónicas. Está bien. Termina tu historia, Kratos. La hija del herrero era la llave para abrir la caja. Murió tratando de protegerla de quienes querían abrirla. Pobrecita. Es fácil identificarse con la historia. En algún momento de la aventura, A ver, las Mimir hermanas menciona del haber destino. escuchado que Kratos había viajado al pasado para ganar una batalla. Esto es una referencia al argumento de God of War 2, donde al principio del juego, Zeus mata a Kratos con la espada del Olimpo, pero luego Kratos es salvado por la titánide Gaia, así que el fantasma de Esparta viaja hasta donde las hermanas del destino, y las asesina para viajar al pasado y tener una revancha contra Zeus, exactamente en el mismo instante en el que anteriormente había muerto. ¿Qué hay de tu historia? Enfrentaste a las creadoras del destino de tu tierra, ¿no? Las leyendas que escuché sobre el fantasma de Esparta seguramente exageraban. Exageradas. No la parte de la matanza descarada y la furia justificada. La parte donde se dice que viajaste atrás en el tiempo para ganar una batalla perdida. Sí. Obviamente fuerza la credibilidad. Es decir, un rumor sobre que Thor derrotó a la serpiente del mundo en la historia del Ragnarok es una cosa. Es la verdad. Los hilos del destino abarcan toda la vida y el tiempo. Las hermanas del destino abusaron de su poder. Cuando las desafié, amenazaron con terminar mi existencia. Así que las maté y usé su poder contra Zeus. Hubiera Eso hecho es lo más mismo con las peligroso e normas. irresponsable que haya oído jamás. Estas nornas no poseen tal magia, ni nadie de este reino que yo sepa. ¿Sí? ¿Te lo imaginas? Si existiera, Odín lo tendría. La ardilla Otra cosa, que puede ser que lo hablábamos ayer y ahora tiene el sentido hablando justamente con este diálogo, que realmente cuando Kratos modificó la línea temporal, que existan dos Kratos y que en esa brecha, en esa grieta,
sea el otro Kratos que busque venganza de su otro yo. ¿Podría ser posible? Ratatoskr le pregunta a Kratos sobre el árbol del mundo griego, a lo que por supuesto, Kratos le menciona que Grecia no tiene ningún árbol del mundo, y estos explican que las mitologías de God of War ocurren en un mismo universo, pero cada una de estas mitologías está separada de algún modo por burbujas, en los que no se afecta una mitología con la otra. Por eso la destrucción del Olimpo no tuvo repercusión en los reinos nórdicos. Y esto deja la pregunta de cómo Kratos llegó desde Grecia hasta Midgard, y eso se explica en la novelización de God of War 4, escrita por el padre de Cory Barlog, en la que se nos menciona que Kratos fue arrastrado hacia Midgard por 3 globos mientras una misteriosa mujer observaba, por lo que a pesar de que cada mitología esté separada por burbujas, parece ser que aún así es posible viajar de una mitología a otra, ya sea por tierra o por mar. Usted viene de tierras más allá de estas, ¿no? Sí. Me preguntaba, ¿quién se encarga del árbol del mundo en su hogar? Mi hogar no tenía un árbol del mundo. No tenía. A ver, los griegos no tenían árbol del mundo, no tienen un árbol cósmico, no tienen Yggdrasil, no tienen el fresno. Pero sí que, por ejemplo, los árboles y la vegetación es realmente importante. Ejemplo de ello lo tenemos, por ejemplo, el árbol de Zeus era el roble. Por ejemplo, la Dafne, para evitar a Apolo, acaba convertida en árbol. Lo mismo pasa con Mirra, Narciso, Adonis. Pero sin uno... ¿Cómo? ¿Cómo viaja alguien de un reino a otro? A pie o por el mar. ¡Por Dios, vaya! Con razón se fue. Cuando la sirena forja la lanza Draupnir, misma que nosotros vamos a utilizar maravillosa para matar esta escena, Heimdall, podemos ver por unos segundos que la sangre de Kratos dibuja la letra lambda del alfabeto griego. Sí. En la vida real, este símbolo era usado en los escudos de los espartanos de la región de Laconia. Además, los montes de Laconia son un sitio al que visitamos en God of War Ghost of Sparta, para alcanzar el templo de Ares. Atreus le pregunta a su padre cuál fue el adversario más grande al que se ha enfrentado, y aunque Kratos le dice que no lo recuerda, la realidad es que esa respuesta la podemos encontrar en God of War Chains of Olympus, precisamente en la pelea contra Atlas. Este titán es el más grande de toda la saga, seguido solamente por Cronos. Atlas era el titán que se encargaba de sostener la superficie del mundo para que ésta no se precipitase contra el inframundo. No era Gea, no podría ser Gea, la primordial, ser primordial. No lo sé. ¿No lo recuerdas? ¿Por qué lo preguntas? No lo sé. ¿Para comparar? En una conversación con Freya, Madre Kratos mía. menciona sobre su entrenamiento en Esparta, en el Agoge, donde a la edad de los 7 años, los niños más fuertes eran enviados a comenzar su entrenamiento militar. Que lo del entrenamiento se ve en la película de 300. A ver, lo de 300 es expuesto al máximo nivel, pero una idea. Serán entrenamientos duros, tanto físicos como mentales. El hecho de que te arrebataran a tu hijo a tan temprana edad y además prepararlo para ser un guerrero, porque las mujeres también las preparaban para dar a luz a grandes guerreros. Mientras que los débiles eran enviados a las montañas a morir. Por lo menos tienes un hogar al que recordar con cariño. En Esparta, los niños dejábamos nuestros hogares para ser criados en la Agoge. Marchábamos o nos ahogábamos, peleábamos por sobras o moríamos. En una conversación secreta, Mimir pregunta sobre las puertas calientes. Lo que Kratos responde es una referencia al argumento de la película 300, en la que los espartanos pelean contra los persas en la conocida como Batalla de las Termópilas. Para eso lees a Heródoto, ¿eh? En mis viajes escuché de una gran batalla en tu tierra natal, en un lugar llamado las Puertas de Fuego. Las puertas calientes. ¿Estuviste allí? No. Oigo lamento en tu voz. Por muchos años me arrepentí de no haber muerto allí. Pero ya no. Mimir le pregunta a Kratos si extraña alguna comida típica de Grecia, a lo que este contesta que extraña las aceitunas. Esto es porque las aceitunas griegas crecen en el monte Athos en Grecia. Eso explica por qué Mimir parece no conocerlas. Maldición, no dejo de pensar en el olor del guiso de Tyr. Despertó algunos antojos culinarios. Ah, sí.
Morcilla, embutidos, nabos. ¡Oh! Crema de avena y miel. ¿Y tú, hermano? ¿Alguna comida previa al Fimbulvetter que extrañes? Aceitunas. A mí me gustan las aceitunas, ¿Qué demonios es una aceituna? Uy, pues ya está. Pues... Epa. Anuncio. Pues me ha gustado el vídeo mucho, la verdad. El tema de las referencias al pasado de Kratos está bien. Seguro que hay alguna más, ¿eh? Seguro que hay alguna más. Bastante bien explicado, bien expuesto y que la verdad que da lugar a que se estudie y se analice aún más, porque es que los juegos de la saga de God of War y en general todos son auténticas minas para reflexionar, para estudiar y para investigar, por supuesto. Aprovecho para preguntarte, ¿hay algún relato mitológico histórico sobre la máscara de Loki? Porque cuando llegué a dicha instancia en el juego me acordé de la película de La Máscara. Claro, es que es eso, está basada, es un homenaje a la película. Sí, a ver, porque los arqueólogos han encontrado máscaras, pero esa máscara concretamente hace referencia a la de la película, sí. No, se refiere a olivas, a aceitunas. Sí. ¿Podrían hacer un God of War en un escenario asiático? Pues lo harán, probablemente, porque se invita a ello. Y me ha gustado mucho el vídeo, se ha sacado muchas cosas, como por ejemplo lo de Deimos, que estaría muy bien que hubiera otro juego ambientado en Grecia con los que sobrevivieron y que realmente su hermano Deimos siguiera vivo y quisiera venganza. Pero bueno, ya iremos viendo y por supuesto tendré que ir volviendo a engrasar la maquinaria porque hay muchas cosas.